Si pienso en 2004, en aquella cronoescalada del Dauphiné, pues la verdad que me traen unos recuerdos muy bonitos, ¿no? Y sobre todo una vez que he llegado aquí y vuelvo a rememorar, ¿no?, esta subida, cómo fue, pues la verdad que al final han pasado 21 años, pero la verdad que los recuerdos siguen intactos, ¿no? Porque al final fue un día pues muy bonito, fue un 3 en 1, ganar, récord y líder, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que este puerto me marcó. Iván hizo una ascensión estratosférica, ¿no? Bueno, decir que aquel año fue cronoescalada y bueno, pues está en recuerdo de todos. A día de hoy todavía ese récord sigue vigente y bueno, ahí está para batirlo. Pero bueno, a ti te da ilusión, ¿no?, subir. Sí, después de 20 años que ha claro. pasado. Una camioneta, no igual de duro, ¿no? Pues sí, de 20 años habrá que... con ganas de volver a experimentar su vida. Más que respeto se tiene ilusión. Yo tengo ilusión de subirlo y al final uno sabe cuáles son sus... o cuál es su nivel ahora mismo, ¿no? Y bueno, al final todo se toma con tranquilidad y ya se trata solo de subirlo, ¿no? A ver si se acuerdan de ti. ¿Tú crees? Los locales. Sí, local legend. ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? Local leyendo, com sí. Sí. El com lo tienes todavía. Joder, en mi época no había esas cosas. Kilómetro de mano. Pero algún sitio está registrado, o sea que Sí, ya está ahí. vale igual, ¿eh? Me llevas despacio, no hay más, no sería, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Vamos con amigos, tú. Vale. Vaya recuerdos, Iván, 22 kilómetros. Y tanto, aquí todavía paso llano para arriba, que te viene en plato, pero un par de kilómetros después viene lo duro, ya con Rapas del 10, en la que entramos a la vegetación, a la primera parte del puerto. El momento es especial porque bueno, tiene historia, ¿no? Y luego por el emplazamiento yo creo que también, ¿no? Porque bueno, está aquí entre, vamos a decir, entre Pirineos y los Alpes, en medio de una llanura, por este paisaje lunar también, y yo creo que todo eso lo hace especial, ¿no? Cuando hicisteis la cronoescalada empezaba aquí más o menos, Empezaba ¿no? en el pueblo, sí, empezaba en el pueblo y salíamos ya subiendo. Yo recuerdo que hacía mucho calor antes de salir. Salíamos al mediodía, éramos escalada en intervalos de 2 minutos. El primer kilómetro y medio o 2 eran llanos tirando para arriba y ya marca el mejor tiempo. Digo yo, si te marca el mejor tiempo en llano, con gente contra Hamilton, Miller y Armstrong, que son contrarrelojistas. Subiendo va a ser, esto tiene que ser todavía mejor para mí porque soy escalador. La descripción del Ventoux es bastante atípica, ¿no? Dividiría el puerto en dos secciones, sobre todo la primera parte, que es quizá la más dura, hasta el Chalet Reynard, y la segunda parte ya es sin vegetación. La primera parte es dentro de, o sea, siempre estás cubierto por árboles, pero a partir del Chalet pues ya es un paisaje lunar, ¿no? En 20 años la evolución del mundo de la bicicleta ha sido enorme, ¿no? Sobre todo en nuestra parte que ha sido la carretera. La bici que llevé fue una bici especial para cronoescalada, ligera, muy ligera. Yo recuerdo que además en varios, en Eco y Turriaga, mecánicos están ahí, me tornilló las manetas, las bielas para aligerar más peso y además una bici súper ligera. Hemos estado hablando del año 2000, ¿no? En aquel entonces la bici que utilizamos, la Orbea que utilizamos era de aluminio. Si vemos la Orbea Orca OMX actual, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero bueno, sobre todo comparando con las bicis actuales, la mayor diferencia yo creo que está en la rigidez, ¿no? Estamos en el Chalet Reynard ahora mismo, ¿no? Que es la mitad del puerto donde termina la vegetación. Ahora veremos que el paisaje cambia completamente. Este tramo ya cuando metí el plato de 50 dientes, no hasta arriba, pero sí unos kilómetros de aquí sí que lo moví y la verdad que bueno, que la verdad que muy bien. Este descansillo vino muy bien para tomar un poco de aire y afrontar la última parte que también es exigente, ya te digo, sobre todo por el viento, ¿no? Y por la dureza que llevas ya del puerto subida, ¿no? Ahora ya estamos en la segunda parte,
Como veis es todo más despejado, sin vegetación, incluso la pendiente baja un poquito, pero cada vez que giramos el viento molesta. Está todo mucho más despejado, pero entra el viento. Y el viento aquí se me da de costado y de cara, ¿no? Eso sí, ya servirá como motivación ya ver el final ahí arriba, ¿no? Pues sí, porque lo vas viendo ya, que queda poco. ¿Recuerdas de aquel 2004? Pues es el motivo, ¿no? Recordar lo que vi aquí hace 21 años, ¿no? Subiendo una Coscalada, la verdad que es mi motivo volver, me ha hecho ilusión y la verdad que el momento siempre, los buenos recuerdos siempre perduran y la verdad que me ha hecho remover el pasado y la verdad que muy contento de saber qué trae. Coureur d'Euskaltel, réalise tous les meilleurs temps intermédiaires et s'impose en 55 minutes et 51 secondes, nouveau record de la montée. Tyler Hamilton est à 35 secondes, Oscar Sevilla 3e à 1 minute 03, Lance Armstrong seulement 5e à près de 2 minutes. Hace 21 años logré una victoria épica en el Mont Ventoux, con una bicicleta Orbea hecha por la ocasión de aluminio, con la que competíamos con las mejores carreras del mundo, incluido el Tour. Y después de 21 años he vuelto otra vez al Mont Ventoux con otra bicicleta que nada tiene que ver con aquella época, pero que sigue estando en la élite mundial. Tenemos aquí detrás dos bicis que se llevan más de 20 años. Es sorprendente cómo Orbea en su día también supo adaptarse a los tiempos y a los materiales que había y construir una bicicleta tan ligera, ¿no? Eran los inicios del carbono, en este caso esta bici llevaba ya la horquilla de carbono, pero era completamente de aluminio, ¿no? Hecha a medida y una bici súper ligera. Y hoy en día, pues bueno, ha sabido también adaptarse a los tiempos, han llegado nuevos materiales, carbono, cambios electrónicos, en las ruedas de carbono también, ruedas de disco también, con frenos de disco, y actualmente también Orbea es capaz de tener una bici súper actual y súper ligera, ¿no? Esta bici de hace 20 años compitió en el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, y actualmente también Orbea sigue estando presente, ¿no? Con el equipo Lotto va a estar este año también en la carrera más importante del mundo. Estamos en la cumbre del Mont Ventoux. Una subida bonita, dura y realizada. Así que nada, Aymar, felicidades. Iván, ha sido un placer acompañarte. Igualmente. En recordar esta victoria tuya y bueno, nos vemos en la próxima. Exactamente, si acaso ahí.